y dentro de ellos justamente tenemos que en las obras públicas hay diversas modalidades que se tienen en cuenta, tanto en los organismos del Estado propiamente dicho, como es gobiernos regionales, gobiernos locales, en un Estado. Tenemos el manejo de suma alzada, tenemos las obras de concurso público, y entre lo que es las entidades privadas, ellos trabajan bajo ciertas modalidades que son el contrato por gerencia, las concesiones, los outsourcing, los joint venture y la participación, asociaciones por participación. Entonces, definido todo este marco, queda al cliente o a la entidad que va a ser servido este trabajo, este proyecto, decidirse por cuál de todos los diferentes contratos que hemos señalado, tomar la decisión del caso. Para ello, ese es el tema principal de este estudio, definir en cuál de los contratos es el que se va a ejecutar, de acuerdo al mínimo de cantidad de riesgos que se asume que hay en toda obra de esa magnitud. Tenemos como hipótesis central analizar y demostrar que existe un análisis de riesgos para elegir entre los contratos de obras públicas versus los contratos APP. Entonces, a eso apuntamos. Los alcances de este trabajo, este estudio busca hacer una guía de aplicación para el manejo de las contrataciones, más que una regla práctica, en la cual a partir de ello, la necesidad del cliente, se establezca un tipo de contratación adecuado para poder garantizar el éxito de cada proyecto, en términos de satisfacción a las partes involucradas. El objetivo está definido en dos fases, el objetivo general principal y el objetivo específico. El objetivo general, como anteriormente hemos estado refiriendo, es determinar el tipo de contrato en base a los resultados obtenidos de un análisis de riesgos de cada uno de ellos. Nos estamos refiriendo a los contratos de la Ley 3022-5 y los contratos de las asociaciones privadas públicas. Los objetivos específicos básicamente es identificar los niveles de riesgos de los dos contratos, bajo el marco de la Ley 3022-5 y APP. Definir también los análisis, hacer un análisis cualitativo de los contratos, diseñar una estructura de desglose de trabajo, un Work Breaking Structure para los contratos bajo el marco de la Ley 3022-5 y APP. Definir una estructura de desglose de riesgos para los contratos de ley que estamos estudiando, 3022-5 y APP. Después de ello, obtener resultados de riesgo bajo ese marco de la ley. Dentro de lo que nos involucra el tema que estamos tocando, tenemos nosotros como base un marco teórico que está definido como un modelo conceptual de cualquier proyecto en sí, una conceptualización del proyecto. De ahí nace toda un proyecto, como una idea, una concepción del proyecto del mismo. Una vez concebido todo esto, tenemos que hacer la definición qué tipo de contrato vamos a considerar, dado la magnitud de la obra a construir. Entonces, justamente en esta elección es que estamos definiendo nos estamos enmarcando nuestro trabajo en este encuadre, que lo es definición de tipo de contrato. Definido el tipo de contrato, todos los contratos, todas las obras van a ser tamizadas por un alcance de lograr la calidad del producto, bajo un sistema que se llama alcance, tiempo, costo y calidad. Y en cada parte, en cada paso que avancemos, habrá un análisis de riesgo que nos va a permitir como un termómetro para ver si realmente estamos caminando bien y vamos armando todo lo que significa el proyecto, y en forma cíclica hasta llegar al óptimo para tener un proyecto que nos garantice el éxito del mismo y el cliente quede satisfecho.
Dentro de la gestión de riesgo de proyecto, como ya es teóricamente conocido por todos nosotros, tenemos la planificación de riesgos, de la gestión de riesgos, la identificación de los riesgos, como ya hemos dicho, un análisis cualitativo de riesgos, un análisis cuantitativo de los riesgos, una planificación de respuesta a los riesgos y un control o un monitoreo de los riesgos. Tenemos un pequeño análisis sobre lo que es un contrato de obra pública de la ley 3022.5, que es la actual ley que nos rige en las diferentes obras públicas. Este contrato constituye un modelo tradicional en lo que es la construcción actualmente en el Perú. Y como sabemos nosotros, la administración pública, el Estado, no cuenta con los recursos técnicos necesarios para poder llevar a cabo y controlar a un tercero. Resulta más eficiente justamente proveerse de una empresa para poder proveerse de aquellos recursos que el Estado adolece. El objeto de la contratación es que el agente privado realice la construcción de la obra, recibiendo como contraprestación a ese servicio un pago por la misma. En este tipo de contratación, la intervención del agente concluye con la finalización de la obra y se entrega al ente estatal, lo que se llama la concesión, quien se encargará de ejecutarla o utilizarla por sí misma a través de un tercero, lo cual involucra otro proceso de selección. El contrato de la APP, ley 1012, tenemos que hay, como hace un momento dije, diferentes modalidades de participación de contratos de la APP, donde generalmente el fondo principal de estos contratos es que distribuyen los riesgos y los recursos preferentemente de los privados. En realidad, tenemos que las EPPs están involucradas en lo que es un aporte técnico, tecnológico, de conocimientos de especialistas y también compartir los recursos y distribución de los riesgos también con la entidad que los contrata. En la modalidad del contrato APP tenemos una venta de activos, una concesión, una asociación en participación. En lo que es la concesión, se otorga a una empresa privada la ejecución y la explotación de una obra de infraestructura pública por un tiempo determinado, y después esto revierte al Estado para ser usado. Tenemos una asociación en participación en cual el Estado cede sus utilidades a cambio de una contribución que se llama dinero, bienes o servicios. Los contratos de gerencia son contratos de cesión temporal en los cuales la administración es temporal en la dirección, la administración y la gestión de una empresa estatal. Como dije anteriormente, el joint venture es una participación compartida, tanto de la empresa privada como estatal, donde hay un intercambio de operación económica y también se comparten inversiones y riesgos, costos. El outsourcing es una transferencia parcial y o total, ¿no?, del proceso en sí, producto de varias o una sola empresa. Entonces la empresa privada en este caso ya está asumiendo a su cuenta lo que realmente son las tareas, los trabajos y también los riesgos, y otras permitidas por la ley, que también están en lo que se contempla. En el siguiente definición tenemos de que esos contratos EPP tienen carácter autosostenibles y cofinanciados. Los autosostenibles son los que identifican la oferta y demanda, tienen una descripción de servicio, hay unas inversiones por tarifas, hay una evaluación económica financiera y una asignación de riesgos, que son una gran ventaja para el EPP. En lo que es la parte cofinanciada, entonces este tipo de sistemas deben tener un monto total de inversión superior a los 15.000 UITs. Son montos muy altos. Y los sectores generalmente son los multisectoriales. Y el alcance que tiene este cofinanciado tiene un alcance geográfico que abarca a más de una región. Son proyectos integrales, ¿no? El caso de la carretera interoceánica, que abarca diversas regiones, abarca Arequipa, Puno, Madre de Dios y todo eso, ¿no? El siguiente tema, que es el principio de orden de dinero, queda a cargo a partir de la metodología
con el ingeniero Paolo Fernández Alvarado. Bueno, muy buenos días. Entonces me toca exponer la parte ya del principio del valor por dinero. Entonces, el principio de valor por dinero podemos decir primeramente que es una base, es un principio básico en el cual se rigen las AEPP, ¿no? El término valor por dinero refleja la ganancia económica que experimenta la sociedad por el hecho de que un servicio sea prestado a través de una AEPP, en lugar de llevarlo a cabo con un esquema tradicional de inversión, ¿no? Entonces, con este principio, dice, se busca que el dinero público sea empleado del modo más eficiente, es decir, logrando los mayores beneficios para la población involucrada, lo cual debe justificar la implementación de una AEPP frente a los esquemas clásicos de inversión en infraestructura pública, como los contratos de obra o contratos de servicio, ¿no? Los contratos de obras públicas. Entonces, gráficamente vemos reflejado que el principio del valor por dinero, ¿no?, es estimar el costo del proyecto público referencial, ¿no?, del proyecto público referencial, estimar luego estimar el costo del contrato según la AEPP, o sea, del proyecto según la AEPP, con la AEPP, y esa diferencia me va a arrojar la resta de estos dos, del costo del PPR y el costo de la AEPP, me va a arrojar una diferencia, que eso es el valor por dinero, ¿no?, que se gana. Entonces, la obra pública versus la AEPP, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias, no? Las diferencias entre una obra pública y una AEPP, en principio podemos ver según el gráfico, ¿no?, que en un principio tenemos una inversión para una obra pública. Al principio tenemos una inversión alta, ¿no?, que la asume totalmente el Estado, ¿no? Y luego, entonces después a través de los años ya no se verifica porque el concesionario entrega la obra, ¿no?, y el mantenimiento se hace cargo de la entidad. Para un proyecto privado, ¿no?, por una AEPP, al principio, en la etapa de ejecución, el gasto es mínimo para el Estado, ¿no?, porque la AEPP asume el costo, en su mayoría, ¿no?, en su gran porcentaje. O puede asumirlo al 100%, o al 90%, o al 80%, ¿no? Y luego, la comunidad, digamos, el Estado, a través de la comunidad, a través del tiempo, en la etapa de operación y mantenimiento, devuelve esos costos efectuados por los privados, ¿no?, a través de cobro de peajes, tarifas, digamos, ¿no? Entonces, describiendo las ventajas de una AEPP con una obra pública, tenemos, con respecto primeramente, los contratos, ¿no? Los contratos para una AEPP, entonces tenemos que se rige por contratos de largo plazo, ¿no?, que incluyen diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento, ¿no?, y transferencia de la infraestructura al final del contrato, ¿no? Son contratos de largo plazo, mínimo de 10 años y máximo de 60 años, ¿no? En cambio, una obra pública maneja básicamente contratos de corto plazo, ¿no?, por el periodo básicamente de la construcción, ¿no? Una construcción que puede durar 1 año, 2 años, 3 años, hasta menos de 10 años, ¿no? Entonces, con respecto a los riesgos, ¿no?, como segundo punto, ¿no?, existe una asignación más, para una AEPP existe una asignación más eficiente de riesgos al sector privado, ¿no? Es decir, en los contratos de AEPP, el privado asume la mayoría de los riesgos, ¿no? En cambio, en una obra pública, la mayor cantidad de riesgos son asumidos por el Estado. Como tercer punto,
tenemos que la APP implica que la inversión sea a suma alzada, eliminando el riesgo de modificación en los montos de inversión referencial, ¿no? Y la obra pública implica que la inversión sea mediante un desembolso inicial y pagos contra avance de obra, ¿no? Las valorizaciones, hablamos aquí, ¿no? Como cuarto punto de ventaja tenemos que la EPP garantiza que la ejecución de la obra sea realizada y entregada en las condiciones contractuales con los niveles óptimos de operatividad durante el plazo de contrato, ¿no? Largo plazo, ¿no? Y la obra pública remunera al constructor según el avance de obra, no elimina el riesgo de inoperancia posterior a su entrega, ¿no? Entonces, esta es una gran ventaja que tienen las APP, ¿no? Que el concesionario, ¿no? Asume todos los riesgos, ¿no? El privado asume todos los riesgos desde su diseño del proyecto. Entonces, esto va a eliminar, garantiza que va a eliminar en su gran mayoría todos los posibles, ¿no? Contratiempos, modificaciones al proyecto, ¿no? De tal manera, ¿por qué? Porque al privado le conviene que al final de la ejecución de la obra, que va a realizar su mantenimiento y su operación, tener una obra lo mejor hecha posible, ¿no? ¿Para qué? Para reducir los costos de operación y mantenimiento, ¿no? En cambio, en una obra pública, el constructor entrega la obra, ya termina su ejecución de obra, la entrega a la entidad y la entidad se encarga de la operación y mantenimiento, ¿no? Entonces ya a ya no le importa mucho, al contratista ya no le importa mucho que cómo dejó la obra, digamos, ¿no? Entonces ahora vamos a ver la metodología aplicada, ¿no? Para elegir entre una EPP y un contrato de obra pública. Existen dos metodologías, ¿no? Según también el análisis de riesgos, ¿no? Una es una metodología cualitativa y otra es la metodología cuantitativa. Para efectos de estudio, ¿no? Se ha elegido el método o el análisis cualitativo, ¿no? Entonces, podemos decir también que el método cualitativo se basa en, digamos, para proyectos que son menores de 100.000 UITs y cuyo cofinanciamiento es menor al 30%, ¿no? Si, digamos, el proyecto es mayor a 100.000 UITs, que son 100.000 UITs son aproximadamente 405 millones, y el cofinanciamiento es mayor al 30%, entonces también es necesario hacer un análisis cualitativo, ¿no? Entonces ahí es necesario hacer un análisis cualitativo y uno cuantitativo, ¿no? Para efectos de estudio, solamente vamos a abarcar el método cualitativo, ¿no? Entonces, definamos cuál es el objetivo de esta metodología, ¿no? El objetivo de esta metodología de la presente metodología es tener un marco de decisión racional que permita definir si resulta conveniente llevar a cabo un proyecto de inversión bajo la modalidad de asociación pública-privada o mediante una contratación pública tradicional, considerando solo los aspectos cualitativos de estas alternativas. Entonces, el método a utilizar para lograr el objetivo señalado es el de la matriz multicriterio, la cual permite tomar una decisión racional entre alternativas que compiten entre sí o excluyentes, a partir de la calificación cuantitativa de las dimensiones cualitativas del problema de elección en una contratación pública tradicional o una APP, ¿no? Asociación pública privada. Entonces, aquí tenemos la matriz general, la matriz multicriterio en forma general, ¿no? Esta matriz se basa, ¿no?, en criterios específicos de elección, en pesos ponderados para cada criterio específico de elección, ¿no?
y tenemos calificaciones, ¿no? Para la modalidad CPT y para calificación para la modalidad APP, ¿no? De 0 a 5. Luego de ello se saca un promedio ponderado de cada una, ¿no? De una CPT y de una APP, y la que saca el mayor puntaje, ¿no? Es la que se va a elegir, ¿no? La modalidad de ejecución de contrato que se va a elegir. Entonces tenemos luego los criterios generales de elección, ¿no? Como dimensión general tenemos dos bases, ¿no? Que es la satisfacción del usuario, que es lo que satisface el usuario, lo que podemos definirlo como la demanda del proyecto, y las condiciones cualitativas para elegir o descartar la modalidad APP, ¿no? Que es la oferta del proyecto, digamos. Entonces, para lo que es la satisfacción del usuario tenemos dos puntos bases, ¿no? O dos criterios generales de elección, que son la oportunidad de inicio de prestación del servicio y la calidad del servicio ofrecido, ¿no? En estos criterios específicos de elección tenemos, por ejemplo, el menor plazo, el servicio sostenible, el servicio sin interrupción, la adecuada receptividad institucional de APP, ¿no? La fortaleza institucional para conducir un proceso APP, ¿no? En el mercado de inversionistas privados, digamos, tenemos lo que es el atractivo del proyecto para hacer APP, existencia de inversionistas privados interesados en el proyecto con modalidad APP, generación de clima de competencia entre inversionistas privados, y 5, tenemos incertidumbre para el Estado con la modalidad APP, ¿no? La que es la calificación global de los riesgos asumidos por el Estado bajo modalidad APP. Acá hemos hecho el EDT de lo que es el análisis comparativo cualitativo APP versus CPT, ¿no? Como tenemos acá las bases, que es la satisfacción del usuario y las condiciones cualitativas para elegir la modalidad APP, y luego tenemos los criterios generales de elección como línea 2, y como línea 3 tenemos los criterios específicos de elección. Luego tenemos lo que es las ponderaciones, ¿no? Por ejemplo, para los criterios específicos de elección, que es básicamente lo que estamos usando, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para el menor plazo según la normativa, según el manual del Ministerio de Economía y Finanzas, el menor plazo es 10%, ¿no? Se aplica un 10% de ponderado, el servicio sostenible 13%, y así, ¿no? De tal manera de llegar a un 100% en esos criterios específicos de elección. Luego de ellos, si la entidad lo cree correspondiente, ¿no? También se puede hacer una matriz preliminar de riesgos APP para análisis cualitativo, ¿no? Que puede ayudar a tomar una mejor decisión, ¿no? Para elegir entre una APP y una contratación pública tradicional, ¿no? A través de ello, ¿no? A través del análisis de riesgo, ¿no? Que analiza, pues, los diseños, la ejecución de inversiones, de operación, y hace también un análisis de riesgo macroeconómico, ¿no? Se describen acá los riesgos generales, y después los riesgos específicos se asignan, ¿no? Según el proyecto a investigar, ¿no? Entonces, luego de esto es con respecto a la metodología. Para el caso práctico, ya aplicado a un proyecto de la realidad, ¿no? Entonces nuestro compañero César Chávarri se va a hacer cargo de ello, ¿no? Buenos días, quien les habla es el ingeniero César Chávarri. En este caso vamos a hacer un ejemplo de una obra que se tiene por concesión en el departamento, ¿no? Que todos muy bien conocen, que es el proyecto especial Olmos, ¿no? Que fue concesionada a través de un contrato APP, ¿no? De la cual ha tenido ciertos problemas serios por lo que se está dando ahora, pues, ¿no?
si bien es cierto, nosotros determinamos el éxito del proyecto desde su concepción, desde su programación, desde su ejecución, su mantenimiento, nos va a determinar el éxito, bueno, del proyecto. Pero estamos viendo ciertas cosas que no son muy de agrado para todos, pues, ¿no? En este caso vamos a hacer el ejemplo del análisis cualitativo para el proyecto Olmos, donde se van a determinar, se va a hacer un análisis comparativo entre el contrato público tradicional, ¿no? Y la asociación público-privada, ¿no? En estos nosotros ¿qué queremos demostrar? Si es que cumplen los parámetros, las calificaciones, y nos van a determinar qué tipo de proyecto vamos a nosotros a ejecutar, pues, ¿no? Como dijo mi compañero anterior, ya se han hecho, pues, el análisis y los análisis de criterio de elección, ¿no? Los generales, ¿no? Aquí tenemos los generales y por acá tenemos los específicos, pues, ¿no? Entonces, nosotros para hacer este análisis existen ciertas preguntas que tenemos que hacernos para poder determinar estas calificaciones, ¿no? Tenemos acá los pesos ponderados por cada criterio específico, la calificación que se le da a cada modalidad, ¿no? Y el producto del peso ponderado por su calificación nos va a dar el producto, ¿no? De cual todas las sumas ponderadas nos va a determinar un valor numérico, y vamos a demostrar, pues, por qué contrato, pues, nos acercamos, pues, ¿no? Mire, para no hacerlo tan extensivo, vamos a explicar un punto, porque al final un punto de un criterio específico, porque al final todos los criterios específicos es la misma modalidad, solamente que acá tenemos que hacer unas preguntas, ¿no? En el criterio específico, en el punto 1.1 de menor plazo, para nosotros determinar la puntuación que necesitamos, nos hacemos las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cuál es el plazo, ¿no?, en días contados a partir de la fecha de este análisis en el que se estima que se firmará el contrato de ejecución de la inversión inicial de la CPT, y si hubiera varios contratos, considere solo el de mayor magnitud o en el que se estima se firmará el contrato PP? Bueno, acá hay dos. Acá dice, si al menor plazo ambas asignenle un valor de 5, ¿no? Y al mayor asignenle un valor igual, que es el cociente del menor plazo entre el mayor por 5, ¿no? En este caso, la calificación, pues, de un contrato público tradicional, le ponemos una calificación de 5, porque las calificaciones van de 0 a 5. ¿Y por qué le ponemos 5? Porque un contrato público tradicional, ustedes sabemos que como está regido por la ley 30.225, tiene unos plazos más cortos, ¿no? Entonces, por ende, le colocamos, pues, una calificación de 5, ¿no? Y cuyo producto es 0.5, ¿no? Y en una asociación público-privado, los procedimientos o las aprobaciones son de márgenes extensos, ¿no? Entonces, aquí hacemos el cociente del mayor plazo entre el menor plazo, asumiendo, pues, que un proceso dura 90 días entre el menor plazo, que es 30 días, que es en un contrato público tradicional, multiplicado por 5, pues nos sale, pues, un producto de 1.5, que multiplicado por su ponderado sale 0.17, ¿no? Entonces, de igual manera nosotros pasamos al siguiente punto, ¿no? Al servicio sostenible, ¿no? Al servicio sostenible. Bueno, vamos a hacer uno más, ¿no? Aquí se les ha dado unas ponderaciones de unos pesos ponderados del 13% y de 12%, ¿no? Dice, calidad sostenible. Se tendrá una adecuada operación y mantenimiento de los activos del proyecto, de modo que la prestación del servicio para los usuarios actuales y futuros sea efectuada con calidad a lo largo del horizonte del proyecto. Dice acá, asigne una nota de 5 a la que considere mejor modalidad de ejecución, y 2,
A la otra modalidad califícala en función al grado de cumplimiento de una adecuada operación y mantenimiento de los activos del proyecto, de modo que la prestación del servicio para los usuarios actuales y futuros sea efectuada con calidad a lo largo del horizonte del proyecto, respecto de la mejor modalidad seleccionada. De acuerdo a ello, asígnele una nota que sea mayor o igual a 0 y menor que 5. Entonces, a la pregunta que nos dijimos, ¿se tendrá una adecuada operación y mantenimiento en un contrato público tradicional o una asociación público-privada? Si nosotros sabemos que una asociación público-privada, dependiendo del tipo de contrato que tenemos, va a asumir la inversión, entonces es obviamente que en la asociación pública-privada el servicio sostenible va a tener una puntuación de 5, ¿no? Y en el contrato público-privado es un dato que nosotros, es una calificación que le damos de 3, pero ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de la calificación de 3? El motivo de calificación de 3 es que como es una obra nueva, nosotros tenemos que colocar, como es nuevo, va a tener un buen sostenimiento y por eso que le damos un valor promedio de 3, ¿no? Y así va a ser en todas las, en todos los criterios específicos, ¿no? Tanto 2.1, ¿no? Hay preguntas que se tienen que hacer para determinar la puntuación, ¿no? Entonces todo el producto que tenemos acá de los criterios específicos, ¿no? Hacemos la suma de los productos y tenemos que un contrato público tradicional, a ver un momento. Un contrato público tradicional nos da una sumatoria de 2.1 versus una APP que es 4.5. Entonces, el análisis comparativo, pues, ¿no? Esto nos determina, pues, que la elección ha sido la correcta, pues, ¿no? Son márgenes bien diferenciados, ¿no? De 2.71 a 4.57, pues, ¿no? Entonces, con esto podemos refrendar que la elección para un contrato de la obra del proyecto especial de irrigación hidroenergético de Olmos ha sido, pues, concebida por una APP, ¿no? Con un margen superior casi al 50%, ¿no? Del comparativo numérico. De los resultados, habiéndose realizado los criterios generales y específicos de elección para el presente análisis comparativo cualitativo del proyecto especial de irrigación hidroenergético Olmos y siguiendo los parámetros descritos en la metodología del trabajo, en los cuales son determinantes para la puntuación o calificación de los parámetros específicos, la cual finalizan con el producto ponderado, cuyo producto es lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Y aquí también, pues, nuevamente reincido, pues, ¿no? Que ha sido concebido por un contrato APP, asociación público-privado, ¿no? En la modalidad de concesión, pues, ¿no? Ya de lo que que mi compañero Jimmy ha conversado, pues, ¿no? Los diferentes tipos de contratos, pues, ¿no? En este caso, pues, ha sido un contrato de concesión. De las conclusiones con respecto a este punto de la obra del proyecto Olmos, de todas las obras por contrato APP tienen sus márgenes bien ceñidos con respecto, pues, al tema de corrupción, ¿no? Tenemos muchos problemas ahora en una obra que queda por el sur, que es el gasoducto del sur, ¿no? Donde ya están ahora con serios problemas con la venta de activos, ¿no? De igual manera acá en la ciudad, en el proyecto que estamos ahorita nosotros también tomando, que también están serios problemas por temas de corrupción, ¿no? Entonces, los riesgos para el éxito de un proyecto, ¿no? De APP también tiene pues demasiada incidencia en temas de corrupción, ¿no? Como una vez hicimos en clase, determinamos ciertas puntuaciones, pero no medimos el impacto que puede tener, pues, una obra APP en esas modalidades, pero con los riesgos analizados por temas de corrupción.
son grandes porque se juegan demasiadas cantidades de dinero, ¿no? Este proyecto especial de Olmos tuvo una inversión inicial de $200 millones y terminó superando los 500 millones de dólares, pues, ¿no? Entonces se juegan demasiados intereses financieros, pues, para el Estado, y por ende también, pues, no, el dinero que se maneja es fuerte, y el tema de corrupción es inevitable ante los ojos de la gente, pues, ¿no? Bueno, del tema de las conclusiones, vamos a leer el tipo de modalidades, o el tipo de modalidad o el tipo de contrato que se pueden regir de acuerdo, pues, a los objetivos del proyecto, ¿no? Entonces, aquí nos puede determinar el tipo de proyecto que nosotros podemos tomar, ¿no? Y posteriormente podemos hacer un análisis de riesgos más incisivo, que es el análisis cuantitativo, ¿no? Bueno, tenemos otra conclusión: de no tomar en cuenta de lo anterior señalado, corre el riesgo de hacer una elección desacertada que le implica alcanzar la máxima retribución de su inversión en riesgos del éxito de los proyectos de terminal del diseño de construcción. Eso es claro, pues, ¿no? Porque si nosotros no ponemos en marcos diferentes, o no sabemos llevar, pues, un contrato del cual nos va a determinar la modalidad, entonces el éxito del proyecto, pues, no va a llegar a buenos puertos, ¿no? Y bueno, ¿no? En nuestro caso, el análisis que tomamos como ejemplo del proyecto de irrigación Olmos, determinamos que los sistemas de concesión y modalidad de las APP fue elegida por varias razones que se analizaron. Por la razón que más pesa fue la de ser un proyecto tan grande donde se requiere una gran inversión, y ello significa un alivio opera al Estado, a la demanda de la infraestructura, pero consideramos que tampoco podemos descartar las obras que tienen la modalidad de contrato público según la ley 3225, que deberá ser tomada en cuenta para otros tipos de proyectos de menor envergadura. Con este trabajo esperamos que haya servido de manera didáctica y un aporte para nosotros como estudiantes de esta maestría de gestión de gerencia de proyectos de obras. Entonces, queremos que nosotros, analizando estos temas, coayuden a realizar una mejor gestión en procesos futuros, ¿no? A tomar en cuenta. Esto es un tema muy importante de las leyes que se rigen en el Perú, ¿no? La ley 3225, que es la ley de contratos públicos, ¿no? Y la ley de APP, que es una ley por concesiones, o el tipo de modalidad que uno quiera. Muchas gracias por su atención y nos vemos en futuras exposiciones para seguir aportando en el desarrollo el desarrollo intelectual y el aporte para el desarrollo de nuestro Perú. Gracias. Gracias. A ver.